Bien, vamos a comenzar con esta actividad que corresponde a la clase de sedimento urinario, según teníamos puesto en la planificación del módulo. Y del sedimento urinario, antes de comenzar, lo que les puedo decir que este forma parte del examen de orina completa y también se puede solicitar en forma aislada, ¿no? Así que para que lo tengamos claro, que en sí, por eso lo refiero como un examen de sedimento de orina, porque se puede solicitar de esa forma, y si no, va a estar dentro del examen de orina completa, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Bien, ¿qué es el análisis de sedimento urinario? Dice que va a consistir en la observación microscópica de elementos celulares y no celulares. Eso hay que tenerlo muy en claro, porque vamos a buscar distintos elementos y que estos están presentes en la orina una vez que se haya centrifugado. Es decir, que nuestro proceso va a partir con una orina y esta orina, lo que vamos a mirar, lo que llamamos, por eso se llama sedimento urinario, es lo que nos quede en el fondo del tubo donde vamos a realizar esta centrifugación. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante? Porque es una herramienta diagnóstica en sí misma, ¿no? Detecta y evalúa trastornos renales y del tracto urinario, por eso vamos a ir viendo cada uno de los componentes y cómo lo vamos a ir asociando a distintas patologías del sistema renal u otras, como también dice ahí, detección de otras enfermedades sistémicas, ¿no? Hay algunas enfermedades que se van a revelar, por decirlo así, en el sedimento urinario, por eso es tan importante. También se llama como una biopsia líquida. Ese es el otro nombre que podríamos darle a un sedimento o relacionarlo. Es una biopsia líquida donde nosotros estamos mirando qué es lo que ha pasado en la persona y qué algunos hallazgos nos van a servir para el diagnóstico. Ahora, dice que el sedimento es la prueba de laboratorio más importante en la evaluación de los pacientes con enfermedad renal. ¿Por qué? Porque se considera vital en la diferenciación de las causas de insuficiencia renal aguda. Esto es muy importante porque hay algunos elementos que nos van a indicar o dar indicios de esta situación en la que se encuentra el paciente. En el estudio de las dismorfias eritrocitarias para el diagnóstico de la hematuria glomerular. Dismorfia significa que hay una alteración en los eritrocitos y ahí nos va a decir, nos va a orientar. Los eritrocitos no nos los vamos a ver siempre intactos. Más adelante ahí los que vieron la materia ya o descargaron la clase o la revisaron, hay distintas formas en las que nos vamos a encontrar, ¿no? En el estudio de cristalurias para el diagnóstico de alteraciones metabólicas y en el riesgo litogénico. Vamos a hacer eso de importante en la enfermedad renal, y en la aplicación de nuevos conceptos de bacteriuria significativa, es decir, cuando los pacientes presentan esta infección urinaria, qué tan importante va a ser o cómo va a decir, aplica que este paciente o sugerir un urocultivo en función de la cantidad de bacterias que nosotros podamos ver. Las etapas que tiene un sedimento urinario son tres fundamentales. Primero, la recolección de la muestra. Lo vamos a ir mirando, lo mismo que vimos la semana pasada y que vamos a ver durante todo el semestre, la importancia de una buena toma de muestra, porque al final se va a reflejar en el examen qué es lo que vamos a informar nosotros. En las condiciones de traslado, las muestras, muchas veces la toma de muestras es externa, no está en el mismo laboratorio. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar si ese traslado y evaluar si ese traslado fue óptimo. También dan las directrices aquí de a lo mejor establecer un protocolo. Y van a ser ustedes como profesional del laboratorio que va a instaurar este protocolo. La muestra se debe trasladar de cierta forma, en cierto empaque, todas esas cosas tenemos que velar nosotros, porque nosotros al final, como vimos en la clase del día martes, somos los que validamos. Y por supuesto el procesamiento en el laboratorio. ¿Y cuál va a ser el procesamiento? Principalmente dirigido a la observación microscópica de estos elementos que vamos a buscar, porque en realidad nosotros vamos a buscar, vamos a observar, y la generación de un informe y la validación de este.
Ahora, en esta calidad de los análisis de sedimento de orina existen dos procesos que son considerados muy importantes en el examen. Primero, la preparación del paciente, donde tenemos indicaciones de toma de muestra, forma, horario, aseo, ¿ya? Y generalmente, como dice ahí, estas deberían ser escritas. Es muy importante eso, que las indicaciones deberían darse por escrito al paciente, porque muchas veces le podemos dar una instrucción al paciente y el paciente asentirnos y decirnos, sí, entendí, pero después llega no con todos los requisitos que se le dieron. Así que, como sugerencia siempre, ojalá que estas instrucciones sean escritas, ¿no? De cuánto tiempo tiene que estar en el laboratorio, si hay que hacer algún examen especial, todas esas cosas ojalá que puedan darse escritas. Y lo otro importante es el tiempo considerado en la realización del análisis, tiempo entre la llegada de la muestra al laboratorio y el análisis como tal. Eso también es fundamental. Por lo tanto, la muestra, como dice acá, idealmente debe ser la primera de la mañana. Debe procurarse el aseo de los genitales, ¿ya? Esto también tiene que dar la instrucción al paciente, ya sea si esta muestra se la va a tomar en el laboratorio o va a venir desde su casa, porque también algunos pacientes pueden, y en algunos laboratorios, ¿no?, puede entregarse el recipiente a los pacientes, por lo tanto, esta instrucción del aseo tiene que ser muy explicativa y escrita. Si no se procesa inmediatamente, puede refrigerarse, pero por un breve periodo, ¿ya? También eso es importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿cuál es la recomendación aquí para el procesamiento de esta orina que vamos a hacer el sedimento? Y la orina completa también, que también forma parte, porque el sedimento va a formar parte del examen de orina completa en algunas ocasiones. Idealmente el análisis se debe realizar antes que hayan transcurrido 2 horas desde la emisión de la orina. Y si no se puede conseguir esto, la muestra debe mantenerse o transportar refrigerada entre 2 a 8 grados Celsius, hasta poco antes de su análisis, tiempo en el cual hay que después atemperarla, es decir, hay que llevarla a temperatura ambiente para procesarla, porque ocurren algunos fenómenos de cambio en cuanto al aspecto, en cuanto a los elementos que uno podría encontrar si está mucho tiempo refrigerada. Por eso, la opción en el caso del examen de sedimento urinario es, como dice acá, procesarlo lo más rápidamente, ¿no? Cuando hay muestra de harina, se opta en el laboratorio por procesar, porque esa muestra puede ir cambiando en el tiempo, le ocurren fenómenos a la orina. Hay algunos elementos que se transforman, se biotransforman dentro del frasco donde está contenida la orina. Por lo tanto, hay que procesar rápidamente. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿Cualquier cosa que quieran preguntar? Por mi parte no, profe, todo bien. Ya, bien, gracias. Entonces, ¿qué equipos e insumos necesitamos para hacer este examen de orina? Por supuesto, nuestras orinas, que como muestro aquí en la fotografía, van a tener distintos colores, lo vamos a ver en la presentación que van a hacer sus compañeros la próxima semana, distintos aspectos, vemos ahí una orina que se ve bastante turbia, la orina normal generalmente es este color que está acá, ¿ya? Este color amarillo pálido, amarillo cetrino, aquí está un amarillo muy intenso, y aquí se fijan empiezan otros colores. Acá tenemos otra, ¿ya?, que es bastante, puede llegar al laboratorio. Estas son orinas que llegan al laboratorio y en algunas ocasiones las hemos tenido nosotros que nos llegan como llegan de distintos lugares, y tenemos que aprender a reconocerlas. Sabemos que en una orina como esta, lo más probable es que su sedimento, lo que tengamos al final, al fondo del tubo, va a ser mucho mayor que lo que tengamos en una orina que está así, ¿no? Y eso es importante también, que de repente el estudiante espera que siempre tenga un gran sedimento la muestra, pero no es así. Tenemos que utilizar estos tubos que aparecen acá. Estos tubos son especiales para el sedimento. Lo ideal es que sean este tipo de tubos, que son tubos de fondo cónico y que tienen una graduación. Si uno se fija con detalle, hay como unas líneas ahí que nos indican hasta cuál es el nivel de llenado.
En este caso, hasta aquí es el nivel de llenado, la línea superior. ¿Ya? Después necesitamos tiras de pH, necesitamos medir el pH. El pH es algo fundamental que no se nos puede olvidar al momento de procesar un sedimento, sobre todo si el sedimento urinario está aislado, porque si viene en conjunto con el examen de orina completa, la tira para la orina completa, el stick donde vienen todos los metabolitos, trae el pH, por lo tanto ya lo tendríamos, pero en el caso de es un sedimento aislado, deberíamos medir, nunca olvidarnos, medir el pH, que es una de las cosas que de repente a los estudiantes cuando estaban procesando las muestras, cuando ya tenían el sedimento y ya no tenían orina, se daban cuenta que no habían medido el pH. Necesitamos, por supuesto, una centrífuga que nos dé las velocidades que necesitamos para este elemento. No se requiere una centrífuga refrigerada, recordar que también tenemos centrífuga refrigerada en el laboratorio, entonces que esté en ese caso verificar que la centrífuga esté a temperatura ambiente cuando vamos a procesar la muestra, es decir, entre 20, programada 20 grados aproximadamente. Una vez que nosotros tenemos, imaginemos que esta era la muestra, la pusimos en este tubo y después de centrifugar nos quedó eso, ¿ya? Aquí hay un volumen amplio, este volumen no debería ser, cuando yo voy a hacer un sedimento tiene que quedar como en la última línea, después se los voy a explicar. ¿Qué vamos a necesitar? Portaobjeto, por supuesto, cubre objeto, porque esta es una muestra que se mira al fresco, no es una muestra teñida como en el área de hematología que ustedes están haciendo en paralelo, donde las muestras hay que depositar una gota, hay que teñir. Aquí no, aquí la muestra se ve el sedimento tal como está ahí, solamente depositado, y es una muestra que hay que tener mucho cuidado porque se va a mover, ¿ya? Como es líquida, ¿ya? Si hago un mal movimiento puedo sacar la muestra, puedo pasar a llevarla, así que hay que tener bastante cuidado. Y por supuesto necesitamos nuestro microscopio. ¿No? Aquí la observación al microscopio, hay áreas donde solamente el tecnólogo médico se dedica a ver sedimentos, está todo el día viendo sedimentos y se especializa en reconocer los elementos que están en este examen, en este sedimento. Ahora, aquí aparece esta preparación del sedimento según el National Committee de Clinical Standard, donde dice que hay que tomar 10 ml de orina, el tubo que le mostré anteriormente, vuelvo acá, esto hasta aquí hace 10 ml, ¿ya? Por eso es un tubo ideal para procesar el sedimento urinario. Que debe ser centrifugada a 400-450 G por 5 minutos. Luego de la centrifugación, descartar 9,5 ml para lograr una mejor suspensión. Y dice, si usted va a utilizar cubre objetos de 22 por 22, tiene que agregar 50 microlitros. Es decir, en nuestro portaobjeto agregamos ese volumen. Si usted va a utilizar cubre objetos de 18 por 18, usted debe colocar 13 microlitros. Eso es en esta estandarización se hace así. Por lo tanto, y acá, ¿qué les puedo decir yo? Que en el laboratorio lo que habitualmente se utiliza es los de 22 por 22 y una gota equivale, una gota de una pipeta Pasteur equivale aproximadamente a 50 microlitros, que es lo que utilizamos nosotros. Por eso se prefieren los cubreobjetos de 22 por 22, por lo práctico que es. Esta es la preparación que ustedes deberían hacer y la que van a hacer en realidad cuando procesemos las muestras en el laboratorio. Vamos siempre a homogenizar la orina. Aquí el esquema, tenemos nuestra orina acá, siempre homogenizarla y como en círculo, siempre el círculo, no por inversión, no es decir que tengamos que volver el frasco tapa arriba y después invertirlo. ¿Por qué no? Porque después esto, cuando uno abre la tapa, se va a chorrear por todos lados. Entonces simplemente una agitación en círculo. La vamos a depositar en este tubo de fondo cónico, como les decía, tiene los 10 ml ahí marcados, así que no necesitamos pipeta. El hecho de que ocupemos pipeta, corremos el riesgo de que nos contaminemos, que demos vuelta a la orina, entonces es mejor no utilizar otro elemento, sino que directamente de este frasquito va al tubo. Al principio los estudiantes le tienen un poco de susto porque dicen, voy a correr el riesgo de que se me caiga, no voy a apuntarle, no, es muy grande esto, no, pero con el tiempo después es cosa de práctica, siempre es cosa de práctica.
Después vamos a centrifugar 5 minutos a 400 G, que en una centrífuga clínica, que tenemos en el laboratorio, equivale a 1500 revoluciones por minuto. Ni más ni menos, por favor, chicos, porque muchas veces dicen, no, es que yo quiero hacerlo rápido, le pongo 1 minuto a 5000 RPM. No, no. O sea, son 5 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Esto es para observar todos los elementos, porque a otras velocidades ocurren otros fenómenos que después van a interferir al momento de que nosotros tengamos que hacer la observación. Después de haber hecho esta centrifugación acá, vamos a eliminar el sobrenadante, ¿verdad?, de este tubo que va a salir ahí como el que le mostraba anteriormente, y esa eliminación del sobrenadante se hace en forma manual, es decir, ustedes toman el tubo con su manito y lo van a girar, es decir, lo van a colocar en forma horizontal, por decirlo así, hasta que caiga un volumen, y ahí uno, en el laboratorio siempre les digo yo, uno empieza a estandarizar la mano. ¿Cuánto tengo que girar la mano para que esto se pueda generar un sedimento hasta ahí, hasta ese volumen que está indicado? Después que tengamos este sedimento, lo vamos a homogenizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se homogeniza porque el sedimento a veces queda muy pegado en las paredes, entonces uno lo empieza a soltar suavemente, le puede pegar con el dedo en la parte inferior para que se suelte el sedimento y quede homogéneo. Y lo otro es utilizar la pipeta Pastel y aspirar y botar suavemente. Después vamos a depositar una gota, como les decía yo, de una pipeta Pasteur, que equivale a los 50 microlitros. Aquí tenemos nuestro portaobjeto y generalmente depositamos 2 gotitas, ¿no?, porque en el portaobjeto podemos colocar 2 cubreobjetos sin ningún problema. Queda de esta forma que está acá. Cubrimos ahí como está, con la laminilla. Lo más importante es que cuando ustedes vayan a cubrir, los bordes queden muy homogéneos y que no se salga el líquido, porque muchas veces cuando recién parten haciendo esto, la gotita queda más grande, entonces ahí hay que acostumbrarse. Esto lo pueden repetir, no hay ningún problema. Si tenemos sedimento, hasta que no se nos acabe el sedimento, podemos repetir esto para lograr el objetivo, que es que nos quede el cubre objetos sin que se vaya a salir el volumen del líquido que estamos depositando. Y esto se deja reposar alrededor de 30 segundos, pueden dejarlo 1 minuto, y después observar. ¿Y cuál es el sentido de dejar esto en reposo? Acá nosotros estamos colocando un líquido. Por lo tanto, como líquido, todos los elementos que están ahí están en movimiento cuando yo los deposito. Lo que tenemos que lograr es que estos elementos no se muevan y queden fijos en algún lugar para que después nosotros podamos hacer la observación sin ningún problema, porque muchas veces porque está apurado, no sé, antes cuando teníamos actividades que se medían en función del tiempo de entregar este resultado, y que a lo mejor con ustedes lo vamos a hacer, esta dinámica cuando trabajemos, no esperaban y lo colocaban inmediatamente en el microscopio, y al colocarlo inmediatamente en el microscopio veían, uy, un elemento, estoy mirando un campo visual, y después se les desplazaban todos los elementos. Y eso es verdad, porque eso tiene un movimiento. Hasta que el líquido no se detenga, por decirlo de alguna forma, o se asiente, yo no puedo comenzar la observación. Esa es una recomendación que ojalá nunca la olviden. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer esta observación microscópica? Nosotros, cómodamente, como está la imagen ahí, nos tenemos que sentar, ya eso nos vamos a recordar de cuando hicimos base para el laboratorio y trabajamos al microscopio, que teníamos que tener ciertos elementos, cómo revisábamos el microscopio, características, eso es súper importante que lo vuelvan a revisar. Si yo voy a ver una muestra que no está teñido, la observación microscópica, si nos fijamos acá, es una muestra no teñida. Por ejemplo, yo les podría preguntar ahora, ¿qué característica, cómo debería estar el condensador, arriba o abajo, para ver una muestra que no está teñida? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Vamos a sentarnos al microscopio. ¿Cómo tiene que estar el condensador? ¿Alguien se acuerda? Porque yo les dije, y les coloqué en letras grandes ahí cuando estábamos en base en primer año, quizás me van a decir, hace mucho tiempo de eso, no importa, porque la utilización del microscopio, eso es algo que no se les tiene que olvidar. ¿Se acuerdan de dónde tenía que estar el condensador? ¿Arriba o abajo? ¿Ninguno?
Bien, van a tener que repasarlo. Debe estar abajo, profesora. ¿Por qué tiene que estar abajo? Y no arriba, esa es ya, dice, tiene que estar abajo, pero tiene que haber una razón para que usted me diga, para que esa respuesta esté totalmente correcta. Y la verdad sí, tiene que estar abajo. Acuérdense que el condensador lo que hace es condensar o concentrar el haz luminoso, que viene desde la parte inferior, es decir, que está aquí abajo y va hacia arriba, ¿no? Hacia el objetivo para atravesar la muestra y llegar al objetivo. Nosotros aquí vamos a ver una muestra que no tiene tinción, por lo tanto nosotros necesitamos que la luz no dé directamente, es algo que va a llegar a nuestros ojos, a los oculares, ¿no? Entonces, como no tiene tinción, no hay mucho obstáculo, entonces una forma de que la luz sea un poco más difusa para ver la muestra, por eso el condensador se coloca abajo. Y el diafragma, no sé si se acuerdan cómo tenía que estar. También acordarse las partes del microscopio. ¿Cómo tenía que estar el diafragma? ¿Se acuerdan? Cerrado, dicen, profe, en el chat. Cerrado, ¿ya? ¿Está bien? Tiene que estar cerrado, porque eso también, y a medida que nosotros vamos cambiando, podemos darle un poco más de luz. Ahí, acá, al realizar el sedimento, siempre está ese juego de que el observador, y desde ahí lo vamos a ver y lo vamos a experimentar, lo vamos a hacer en el laboratorio, que uno empieza a jugar con el diafragma, un poquito más de luz, porque así defino más un elemento, menos luz, y vamos a ir moviendo. Eso no va a ser estático, o sea, lo que sí el condensador va a estar siempre abajo, y vamos a partir de un diafragma lo más cerrado posible, y después de a poco lo vamos a ir abriendo según necesidad. Vamos a partir con un aumento 10 por y recorrer los campos evitando pasar por el mismo campo visual. Es decir, que nosotros, aquí está el esquema del recorrido del cubre objeto. Este es nuestro portaobjeto y esta es aquí donde teóricamente hicimos la preparación, dejamos la gotita. Y nosotros vamos a ir en ese sentido, así bajamos, doblamos, después subimos, después doblamos y así. Ese es el recorrido que deberíamos hacer. Y esos recorridos, coloco unos circulitos acá porque siempre nosotros formamos un campo visual. Entonces aquí deberían estar los campos visuales. Y el propósito de hacer esto en 10 porque siempre se hace, nosotros partimos de lupa, pero en lupa no vemos nada, entonces pasamos a 10, a objetivo 10 por. Y ahí vamos a recorrer toda esta preparación. En 10 por uno la recorre rápidamente, ¿ya? Para reconocer presencia de elementos. Uno aquí inmediatamente ve, este sedimento tenía harto elementos, tiene poco, es como va para hacer una visión general, por decirlo así. Luego vamos a pasar a 40 por para iniciar el informe. Qué importante acá, que todos los sedimentos se ven en objetivo 40 por, no lo vamos a hacer en inmersión, a diferencia de hematología, donde ustedes sí usan aceite de inmersión para poder reconocer bien los elementos de la sangre. Aquí no, aquí es solamente máximo 40 por, para que no tengamos ese problema de poder, que de repente vayan a pasar a 100 y vayan a ver todo distorsionado. Vamos a revisar como mínimo 20 campos visuales. Es decir, que estos circulitos yo tengo que contar o revisar 20 campos, y el propósito ahí va a ser contabilizar los elementos por campo. En el 10 por nosotros reconocemos presencia de elementos. En el 40 por nosotros contabilizamos los elementos por campo, además de diferenciarlo y reconocerlo en su forma, de las formas que están ahí. Y en todo momento, como dice ahí, utilizar el micrométrico, lo mismo que el diafragma, es decir, nosotros vamos micrometrando de a poquito para ver cómo va cambiando esto, porque el campo es un líquido, acuérdense que esto es un líquido, y de repente yo les digo, pasamos a, es como si nos sumergiéramos un poco más para ver más nítido, ¿no? Entonces eso es importante que el micrométrico siempre lo estemos moviendo. Ahí distinguimos estructuras, formas y algunos elementos que no tenemos claridad. Oh, parece una célula, y movemos un poquito el micrométrico, sí, efectivamente era una célula y la podemos diferenciar. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes?
¿no? Profe, yo tengo una No, pregunta, profe. pero Ya. como de la tiempo pasada, Ujú. ¿en qué momento era que se medía el pH? El pH aquí, si bien no está, deberíamos medirlo aquí, entre el 1 y el 2, o en el 1 si usted quiere. Pero yo le recomiendo que lo mida en el 2. ¿Por qué razón? Porque es más fácil introducir una tira aquí que acá, porque aquí es más, va a tener más espacio. A veces acá, imagínense, de repente nos llega una muestra que tiene justo 15 ml. Las tiras son, por decirlo así, hay que sumergirla en su totalidad. Y a lo mejor no me alcanza para sumergirla aquí en el frasco primario. Entonces, ¿qué hacemos? Sumergirla en el tubo que vamos a ir a centrifugar. Eso es lo ideal. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ya, y que no se nos olvide, porque de repente, como les decía, hacemos esto, nos llegaron, no sé, 15, 12 ml, los pusimos ahí, nos alcanzó justito, ¿no? Porque no siempre vamos a llegar. Los pacientes que están muchas veces con cistitis, si alguien ha sufrido de eso, orinan gotitas. Entonces es muy difícil obtener una muestra, un volumen suficiente, y uno en el laboratorio tiene que tratar de hacer que rinda esa muestra, porque además a lo mejor era para orina completa o el médico le pidió porque la paciente estaba con unos cólicos, no sabemos qué es lo que tiene, o está con esta disuria. Vamos a tener que optimizar, por decirlo así, nuestra muestra. Nuestra muestra es la materia prima y siempre tenemos que cuidar las muestras. Eso es súper importante y ustedes tienen que desde ya considerarlo. Es más, hay algunas normativas que dicen que las muestras sanguíneas se tienen que mantener en microtecas o en serotecas, por decirlo de alguna manera, por cierto periodo de tiempo y después eliminarla. Entonces no es llegar y que no tengo más muestras, o sea, uno tiene que conservar la muestra que le llegó del paciente, y así se estipula en algunos laboratorios. Después de, no sé, 15 días recién se pueden eliminar las muestras, entonces hay que tener eh, lugares de almacenamiento a baja temperatura, por supuesto, donde yo pueda decir, tengo mi respaldo porque todavía tengo la muestra, si alguien necesita, no sé, me solicitan que repitamos la misma muestra, ¿no? Así que eso es importante. Bien, acá ya vimos esto, entonces esto es importante, lo vamos a ejecutar, ¿ya? Si bien ahora estamos viendo la parte teórica, que no se nos olvide que cuando estemos acá, cuando estemos, cada uno esté sentado frente a su microscopio, tiene que recordar esto. Debo ver en 10, que no se me olvide que el condensador tiene que estar abajo, dónde parto, dónde coloco el diafragma, que me dijeron, tengo que recorrer toda esta preparación, todos esos elementos tienen que recordar. Ahora, ¿qué elementos son los que nosotros vamos a tener que buscar? Porque en este precipitado macro o microscópico, que eso sí, chicos, le quede muy claro, porque de repente como que se desilusionan cuando uno está en el laboratorio y dice, oh, mi muestra no tiene, mi tubo no tiene sedimento, lo saqué de la centrífuga y no tiene. El sedimento puede ser microscópico, apenas perceptible o no perceptible, y hay otros que son macroscópicos, groseros, grandes. Uno ve como la primera imagen que les mostré donde había ese tubito donde la muestra estaba turbia. Pero en otras ocasiones no, porque algunos de estos elementos no son tan macroscópicos. Por lo tanto, vamos a buscar células, ¿ya? Células importantes, aquí destaco algunas. Vamos a buscar glóbulos rojos, glóbulos blancos, epitelios, distintos epitelios, células espermáticas también vamos a buscar, y las coloco porque aparecen con mayor recurrencia. Vamos a buscar otros elementos que llamamos cilindros, que tienen también una importancia diagnóstica, cilindros que se llaman hialinos, granulosos, epiteliales, serios. Vamos a buscar elementos cristaloides, ¿no? Ya algunas sales tienden a precipitar en la orina, como el ácido úrico, el oxalato de calcio. También buscamos microorganismos, bacterias, parásitos, hongos, protozoos, también podemos encontrarlo en la orina. Y acá anoto estos artefactos, que estos artefactos los anoto acá porque muchas veces nos van a llevar a confusión, porque se parecen a, entonces uno cuando los ve, de repente pueden llevar a confusión. Excepto el mucus, que si bien podría llamarse artefactual, pero esto en algunas ocasiones nos puede dar indicios de algo que está ocurriendo a nivel de la vía geniturinaria. Bien, comencemos.
de los elementos que revisten importancia y que vamos a encontrar en algunas ocasiones están los glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes, como ustedes quieran llamarlo. Tenemos acá dos figuras donde vemos esta imagen, que esta imagen es tomada de un libro, donde vienen fotografías, y estas son imágenes tomadas dentro del laboratorio. Estos eritrocitos son de tamaño de 4 a 7 micras de diámetro, 2 micras de espesor, que no se encuentran normalmente en orina. Y si están en orina, de 0 a 3, de 0 a 2 por campo, ¿ya? O según el ISP también, esto según el ISP desde el 2013, hay un instructivo que el ISP, o recomendaciones de procesamiento, que después también le voy a colocar ese documento para que ustedes lo tengan. También si está expresado por células por microlitro, dice que son menos de 5. ¿Qué característica tiene el glóbulo rojo? ¿Qué característica recuerdan ustedes el glóbulo rojo? Porque no sé si empezaron con las clases de hematología, pero por lo menos recordar algunas características. ¿Qué me pudieran decir del glóbulo rojo? Cualquier característica. Aparte de esto del tamaño, porque ya está ahí. En cuanto a la forma, ¿se acuerdan? ¿Tuvieron clase de hematología el lunes o no? Si es que vieron el glóbulo rojo. Sí, No sé. que es anucleado, profe. Ya, anucleado, súper importante. Ya, ¿qué más? En cuanto a la forma. Bicóncavo. Bicóncavo, muy bien. Anucleado, bicóncavo, eso que por favor nunca se les olvide. Y eso lo vamos a ver cuando nosotros lo vemos y ustedes lo van a ver en un hemograma, lo van a ver lindo, teñido, con su color rojo, y ahí van a ver las distintas características, pero acá no tenemos tinción, entonces tenemos que reconocerlo por esas características que ustedes están dando. Es anucleado, por eso se ve ahí, está como hueco, ¿ya? Y es bicóncavo. Y esa biconcavidad se ve cuando estamos en un medio líquido, se ve como una doble membrana, como si tuviera eso, como de repente yo le digo como una dona, como no sé qué otra forma le pudieran, como un anillo que tiene un espacio ahí. ¿Ya? Y aquí lo vemos, esa es la forma característica, si uno pudiera evaluar o decir que este elemento es bicóncavo. ¿Ya? Acá también lo podemos ver un poco mejor en la fotografía, como que se ve un huequito más profundo ahí. Y esto que se ve acá es porque están tomados los eritrocitos en el medio líquido, se empiezan a dar vuelta. Entonces, estos también son eritrocitos, esos que están ahí, pero están mirados. Y ese que está ahí también, porque está de lado, es un medio líquido, que nunca lo olviden, es un medio líquido. Entonces, pueden girarse y lo vamos a ver de esa forma. Bien, así que vamos a buscar este elemento. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a empezar a grabar ciertas imágenes, porque es la única manera de que ustedes después puedan, cuando revisen un sedimento, lo puedan reconocer. Y estas formas que le estoy dando acá se llaman normales o isomórficos. Estos glóbulos rojos están normales, ¿no? Que están bicóncavos. Pero en algunas patologías que van a afectar al al glomérulo, es decir, donde se ultrafiltra la orina, van a afectar la morfología del hematíe, porque el hematíe pasa por el glomérulo, ¿no? Y ahí pueden generarse dismorfias, es decir, que cambia la forma del glóbulo rojo. Y pueden convertirse en glóbulos rojos anulares, polidiverticulares, multilobulados, vacíos, espiculados, ¿ya? Que nosotros vamos a ver, aquí están dibujados esquemáticamente, pero pueden adoptar esa forma. Nosotros tenemos que seguir recordando que es anucleado, que es bicóncavo, por eso tienen esa forma, pero además vamos a tener que, y uno inmediatamente lo ve y dice, sí es un glóbulo rojo por sus características, pero está como con espinitas, está especulado, tiene como unas puntitas ahí. Claramente ese es un glóbulo rojo que está dismórfico. ¿Y qué importancia tiene la dismorfia? Es porque en este caso vamos a encontrar estas alteraciones o hematurias que hablan de la dismorfia. Tenemos aquí de origen o glomerular y renal, donde vamos a tener hematuria dismórfica. Y aquí, si se fijan, tenemos hematurias isomórficas. La hematuria dismórfica está causada por lo que, como sale acá, glomerulonefritis primarias o secundarias, y donde aquí está a qué orientan o qué cuadro pudiera estar sufriendo el paciente.
Cuando tenemos hematurias isomórficas, es decir, encontramos glóbulos rojos en orina, pudiera deberse a que hay una causa vascular cuando es renal no glomerular, es decir, no está afectando directamente al glomérulo. Vascular por una hipertensión maligna, enfermedad de células falciformes, puede ser metabólicas por una hipercalciuria, hiperurocosuria, por infecciones, la pielonefritis también podemos encontrar, también hematuria, tumores, ¿ya? Y extrarrenal, de otro origen, ¿no? Podemos tener en pacientes si tiene un tumor, ¿ya? De la pelvis, uréter, vejiga o próstata, litiasis, ¿ya? Infecciones también y algunos fármacos. Con el uso de algunos fármacos pudiera generarse también hematuria. Hematurias que pueden ser macro o micro, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Porque de repente pudiera arrojar que la tira de orina no es capaz de percibirlo porque ya están destruidos o hay algún elemento que no se ve muy bien, pero uno en el sedimento lo ve, por lo tanto sirve como para confirmar. Bien. Ahora tenemos los glóbulos blancos, ¿ya? Vamos a seguir con estos glóbulos blancos, que vimos glóbulo rojo, glóbulo blanco, y dice que su tamaño es el doble de un glóbulo rojo. Son nucleados. Generalmente los que tenemos con mayor presencia en la orina son los polimorfos nucleares. Linfocitos muy en rara vez, pero pudiera darse el caso, ¿no? Pero principales los que están con mayor abundancia y que podemos encontrar en situaciones patológicas, porque lo normal, como está aquí, dice que no están en orina. 0 a 3 por campo, 0 a 5 o menos de 10 células por microlitro según el ISP, pero son bastante grandes. Aparecen en procesos infecciosos e inflamatorios, ¿ya? Aquí en las infecciones urinarias van a aparecer y después en esta infección se produce un proceso inflamatorio. En orinas hipotónicas, es decir, bajas en sales, empiezan a aparecer unas células brillantes que lo llamamos células de Chilling, ¿ya? Que empiezan con movimientos brownianos. Son los mismos glóbulos blancos que de repente acá los estudiantes me llaman y dicen, profesor, hay unos puntitos que se están moviendo al interior. Eso es el movimiento browniano y son células de Chilling, ¿ya? Pero sigue siendo un glóbulo blanco, lo vamos a contabilizar o a reconocer como un glóbulo blanco. Estos pueden estar intactos, ¿no? O como una célula purulenta, que en ese caso se va a llamar piocito. Y cuando hay muchos piocitos, vamos a decir que estamos en presencia de una piuria. ¿Y esto qué significa que sea una célula purulenta? Significa que ya no lo vemos, porque si es polimorfo nucleares, a veces nosotros logramos ver, sí, tiene, está multilobulado, lo vemos, sí, pero si no, cuando está como piocito está medio deforme y está lleno de puntitos en el interior, está como con una actividad macrofágica. Estos leucocitos, cuando están, ya van a pasar o están como piocitos, se unen y forman lo que denominamos placas de Pus, que también se tienen que informar. Dice que cuando tengamos más de 3 glóbulos blancos o piocitos, que son estas células purulentas, las vamos a llamar placas de Pus. Y esto es muy característico de una infección urinaria, ya podríamos hablar de una pielonefritis, en grado más avanzado. Entonces nos está indicando, por decirlo así, la gravedad de la enfermedad que pudiera tener ese paciente. Ahora, Profe, sí, dígame. ¿puede explicar otra vez ese paso que habló del piocito, la piuria, que no me quedó claro, por favor? Ya, no hay problema. Entonces, nosotros, como les decía, el glóbulo blanco puede estar intacto. Y ustedes los miran al microscopio y reconocen, sí se ven, puedo ver un núcleo, la célula normal, y en ese caso vamos a ver como esto 0 a 3 por campos, la célula no muy abundante. Pero cuando ya empezamos a ver más glóbulos blancos es porque hay una mayor infección. Y estos glóbulos blancos como que en su citoplasma se empieza a deformar, ese núcleo ya no se ve muy claro, sino que se ve más bien como sucio o desordenado, y vemos una célula que tiene muchos puntitos, como si la pudiéramos ver acá. Estos son piocitos,
Esta es una fotografía y esta es una imagen directa en el microscopio, en el laboratorio. Y vemos como que tiene puntitos, muchos puntitos en el interior. Eso ya es un piocito, ¿ya? Es una célula inflamatoria, una célula purulenta, una célula que por eso la llamamos células de pus. ¿No? Y estos se van a agrupar. Estos piocitos, como cuando están ahí aislados, después se tienden a agrupar entre ellos y van a formar lo que llamamos una placa de pus. Más de 3 piocitos o glóbulos, estos glóbulos blancos que están inflamados o reactivos, por decirlo así, se unen, son placas de pus. Y eso nos habla de una gravedad de una infección. No sé si ahí queda un poco más claro, Eleazar. Sí, profe, perfecto, gracias. Ya. Profe, Sí, pregunten, por favor. ya, yo le voy a preguntar que si acaso siempre, porque noto que hay una diferencia de color entre verlo aquí en las placas de pus a los piocitos, ¿siempre se va a ver así? No, y eso es súper importante, qué bueno que preguntas eso, porque esto que está acá son imágenes también que se ven en el laboratorio, pero estamos hablando de microscopía de tipo automatizada, que no se ve color. Esto es como ustedes lo verían en el microscopio en forma manual, por decirlo así, sentado frente al microscopio, porque son distintos filtros que uno le coloca al microscopio. El filtro azul, el que generalmente predomina sobre o ya sea sobre la luz, ¿ya? Pero se pueden ver así. ¿Ya? Esto en un microscopio común y corriente lo vemos de esta forma, ¿no? Que me gusta mucho más a mí verlo de esta forma, que es más fácil de distinguir. Pero acá, más que distinguir el color, ¿ya? Yo creo que es la forma, porque de repente podemos trabajar en otro tipo de microscopía y vamos a tener que verlo y reconocerlo por su forma. Ah, se ve el citoplasma sucio, se ven así como puntitos en el interior, puedo reconocerlo. ¿Sí? Ah, ya, profe, muchas gracias. Ya, había otra pregunta, parece. Sí, yo, profe. Dígame. ¿El piocito tiene alguna diferencia con las células Schilling o son las mismas? No son las mismas. La célula de Schilling, uno ve movimiento. En el piocito tú no ves nada que se mueve en el interior. La célula de Schilling es algo que llama la atención porque uno está mirando glóbulos blancos y se queda quieto, por decirlo así, mirando los elementos y ve que es como que si tuviera movimiento, que los puntitos se mueven. Eso es un efecto, por decirlo así. No es algo que uno vaya a colocar, esta es una encuentro células de Schilling. No va dentro de la clasificación, simplemente es algo, es por el movimiento browniano que uno ve y al estar concentrado, uno pasa bastantes horas mirando al microscopio y después puede empezar a mirar y dice, uy, esto o son mis ojos o se está moviendo algo. ¿No? Ese es el efecto. ¿Bien? Ya, profe. Muchas gracias. De nada. Profesora, ¿Sí? una consulta ¿qué era lo de la piuria? La piuria es que uno lo ve, esto ya, la piuria uno lo ve casi macroscópicamente, puede decir, la orina presenta piuria porque hay tantos piocitos, y se ve como lechosa, no es bonito el aspecto de, hay tanto glóbulo blanco que la orina se puede ver lechosa, o sea, hay tantas células de pus, es como si tuvieras pus en la orina, eso es. ¿Ya? Ustedes han visto cuando uno se hace una herida y después sale una secreción o en algunos pacientes, y eso llévalo al sistema renal y en la orina, por el exceso de lo que hacen estos glóbulos blancos, en realidad lo que están haciendo es enfrentarse a una infección, porque en una infección ellos lo que quieren es eliminar las bacterias y por lo tanto empiezan este proceso del trabajo normal de la actividad de un glóbulo blanco. Y eso, la piuria es una orina que va a estar con su aspecto más bien lechoso, donde hay muchos glóbulos. Uno los puede mirar, o sea, el microscopio ve un campo y el campo son solamente glóbulos blancos y casi todos en estado de piocito. ¿Ahí sí? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, estos glóbulos blancos, cuando los vamos a encontrar con bastante abundancia, yo les decía, de repente hay muestras que tienen muchos glóbulos blancos, son muy característicos en glomerulonefritis aguda, lupus, acidosis tubular renal, bueno, infecciones
o irritaciones, dice ahí no infecciones del uréter, de la vejiga, de la uretra, ¿ya? Pero esto ya en menor cantidad cuando son irritaciones no infecciosas, pero en estos otros, en glomerulonefritis, ya una inflamación del glomérulo, porque las bacterias empiezan a ascender, eso es el gran riesgo que se corre cuando hay una infección. Cuando parte en la vejiga, nosotros hablamos que hay una cistitis, ¿ya? Ahí donde el paciente presenta estas ganas de orinar y salen gotitas, pero después el gran riesgo que una persona tiene cuando no hace un tratamiento oportuno es que la infección empiece a ascender. Y bueno, la presencia de muchos leucocitos en orina, especialmente si están agrupados, es sugerente de infección aguda, de cistitis, uretritis o pielonefritis. Cuando hablamos de pielonefritis, estamos diciendo que la infección está en el riñón, ascendió, lo que yo les estaba diciendo. Bien, pasamos ya, salimos del sistema sanguíneo, por decirlo así, de los elementos que podamos encontrar, y acá vamos a empezar con epitelios propios del riñón. El riñón también puede empezar a desprender sus propias células, dependiendo de algunas situaciones patológicas, y en otras no, porque es normal. Por lo tanto, tenemos acá el epitelio tubular renal, donde son células de un tamaño, dice, 1/3 del glóbulo blanco, tienen un núcleo grande, de forma redonda u ovales, ¿no? Aquí tenemos aquí algunas redondas, estas también son las mismas células, ¿ya? También se llama que tienen una forma piriforme. El origen es en los túbulos renales, no aparece normalmente en orina. Esta célula es muy baja la frecuencia en orina, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que recordar eso. Tienen una cromatina ahí algunas más compacta, que es más fácil de diferenciar. Estas células, cuando están en gran número, dice ahí, se asocia a un posible daño tubular severo, tuberculosis renal, pielonefritis, necrosis tubular aguda, ¿no? Cuando hay desprendimiento, porque estas son células que recubren los túbulos renales, es decir, estamos dentro del nefrón. Es ahí donde se está generando esta lesión o esta infección. Por eso le decía, pielonefritis es la infección o inflamación del riñón. El otro epitelio, ¿no? Por eso dice tubulares, estamos en los túbulos renales, dentro del nefrón. El otro epitelio es el epitelio de transición o intermedio, que su origen, como está acá, es pelvis renal, ya salimos del nefrón, uréter y la vejiga. El tamaño es bastante un poco más grande, 2 a 3 veces el glóbulo blanco, su forma de piriforme o algunas redondeadas que está ahí, y estas a veces tienen cola, como dice ahí. Podemos ver de estos elementos, su núcleo es oval o redondo, y pudiéramos encontrarla en la orina. A diferencia del epitelio tubular, la frecuencia es muy, muy baja, a menos que estemos en alguna de estas patologías, pero cuando nosotros hablamos de revisar una muestra de un paciente que viene aparentemente sano, no deberíamos encontrar. Esta sí, podríamos encontrar una que otra, ¿ya? Sin ningún problema, no revestiría mayor hallazgo, por decirlo así. También cuando tenemos gran número de estas y agrupadas, se asocian a procesos malignos con cáncer de vejiga. Recuerden que su origen también es a partir de la vejiga. Hidronefrosis es cuando el riñón se empieza a llenar de líquido. Hay situaciones que de repente necesitan alguna cirugía porque el paciente que se llene de líquido, el riñón no es normal, es bien patológico. Y litiasis en los uréteres, es decir, que el paciente esté eliminando un cálculo renal y este cálculo esté atrapado en el uréter, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? O va pasando por el uréter. Cuando pasa por el uréter, lo que puede suceder es que este cálculo, el uréter, recordar que es muy, muy finito, muy delgadito. Entonces, si el cálculo tiene un tamaño, porque el cálculo va a venir y después cae en la vejiga y ahí puede quedar un buen tiempo, hasta que después puede pasar a irse por la uretra y ahí vamos a tener otro dolor. Pero cuando se producen los típicos cólicos renales es porque el cálculo está moviéndose por el uréter, ¿no? Esa es la... Y ahí, obviamente, por las paredes puede desprender células
propias del uréter y además también puede comprometer algunos, aparecer glóbulos rojos en la orina, que en los procesos litiásicos puede ocurrir eso. Bien, acá hay otro epitelio, que este es el más común de todos, las epiteliales planas o escamosas, y son células grandes, como las ven aquí, ¿no? Estas células grandes, irregulares, no tienen una forma como redondita, como veíamos en la anterior, sino que son bastante irregulares, y como están en un medio líquido, tienden a doblarse, ¿no? A veces uno las ve enrolladas, alargadas, pero esto es. Y eso que se ve ahí, por ejemplo, si yo pudiera mirar acá, aquí hay una, si pudiera mover el micrométrico, vería su borde, aquí hay otra, aquí debajo hay otra, y ahí hay otra, aquí hay 4 células, si yo las cuento. Y eso es un núcleo, es bastante chiquito comparado con el tamaño de la célula. Su origen es la vía urinaria baja, el epitelio vaginal también y el perineal. Es normal encontrarla en la orina, pero en baja cantidad. ¿Bien? Esto sí lo podemos encontrar porque en el proceso descamativo se pueden encontrar algunas de estas células. Un gran número suele indicar una mala toma de muestra y también puede presentarse en casos de uretritis. Vamos a revisar también la toma de muestra porque la toma de muestra tanto para la orina como para el sedimento urinario, que es la misma, se piden, hay indicaciones. ¿Alguien recuerda alguna indicación para una toma de muestra de orina? ¿Alguien recuerda alguna palabra? Porque ustedes ya la vieron, lo revisaron las indicaciones de la toma de muestra de orina. Para detenernos un poquito aquí y explicar esto de las células. ¿Alguien recuerda algo de la toma de muestra? Aunque sean cosas aisladas, pero las vamos armando entre todos. Debe ser el segundo chorro. Ya, es una muestra de segundos chorro, y ahí me van a explicar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay que decirle al paciente? Y si no, escribirle al paciente la información. ¿Qué más podríamos decir? Aseo genital. Era un aseo, sí. Ya, eso, un aseo genital, ya, es importante dar las instrucciones claras. Ya. Y aquí es súper importante porque tenemos que darle instrucciones claras al paciente, ya sea un varón o sea una dama, y también tenemos que considerar a quién más se le puede hacer una muestra de orina, solamente a los adultos, A los bebés. a los bebés, ya, a O los a los bebés niños. también, a los niños, claro. Y por lo tanto, ahí tenemos que darle las instrucciones claras a la mamá, y es distinta la toma de muestra de orina para niños y toma de muestra para adultos, ¿cierto? Así que también vamos a ir revisando todo eso. Por lo tanto, alguien por ahí dijo, y también escribieron en el chat aquí por lo que estaba mirando, que es una orina de segundos chorro. ¿Por qué tiene que ser una orina de segundos chorro? No vamos a ver con detalle, pero por lo menos algunas cosas que ustedes ya pueden, ya manejan, es importante que ustedes ya lo pudieran explicar. ¿Por qué? Porque por arrastre mecánico, Uh-huh. en el primer chorro se limpia la zona genital y no hay, o sea, se limpia de la microbiota que es la flora normal que habita ahí adentro. Ya. Entonces Entonces, se pide el segundo chorro. bien, muchas gracias, Jennifer. Entonces, acá, por eso es tan importante, la orina tiene que ser de segundos chorro, y lo vamos a ver con detalle, porque que por este arrastre mecánico tenemos que limpiar la vía urinaria baja, porque la vía urinaria baja, como bien tenemos acá, ocurre de procesos descamativos y se liberan estas células, y estas células, como son tan grandes, ¿qué va a pasar? Nos van a tapar el campo visual, por decirlo de alguna forma. Entonces, como sabemos que no revisten gran importancia patológica, lo bueno es eliminarla, y una de las razones es este arrastre que hacemos eliminando este chorro, esta primera micción, por decirlo así, es como una micción entrecortada, ¿no? Porque de repente, para poder explicarle a los pacientes, ustedes le van a tener que explicar y darle la mayor, que lo entiendan, porque de repente dicen, ¿pero por qué? No, y lo otro importante, que en algunos casos, no les parezca extraño, algunos médicos, generalmente urólogos o nefrólogos,
van a pedir una solicitud donde quieren que el paciente tenga una orina de primero, segundo y tercer chorro. Y ustedes van a tener que dar esa instrucción, porque él anda buscando otros elementos que uno quiere que les informe. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente tiene esta orina del primer chorro? ¿Qué elementos se ven? En segundo chorro, ¿qué otros elementos se ven? Y tercero. Pero eso es importante. Generalmente cuando trabajamos en laboratorio con médicos de especialidad, van a llegar exámenes especiales, que no les parezca extraño. Bien. Y aquí, como decía, indicar mala toma de muestra, porque si hay muchas células, no dice, bueno, esta persona no hizo correctamente la toma de muestra. ¿A quién le puede ocurrir esto? Generalmente ocurre en personas que les cuesta un poquito más tomarse la muestra, los adultos mayores. Y vamos a encontrar que eso es un poco característico, los pacientes adultos mayores que empiezan, las muestras tienen más células epiteliales por el hecho de no poder contener bien los esfínteres para eliminar, botar el primer chorro y después seguir con el otro, entonces o se les hace un poco más dificultoso o tienen alguna limitación para poder hacer bien este examen. Así que eso es importante. Y algunos casos, como tiene aquí, en algunos casos de uretritis, inflamación de la uretra también pudiéramos encontrar, pero ahí vamos a encontrarlo asociado a distintos de otros elementos para poder diferenciar si es una mala o no toma de muestra. Acá tengo otro elemento celular que si bien no pertenece a todas las células que uno describe como del sistema renal, están estos elementos que son histiocitos. Como su nombre lo dice, son células de tejido, histio. Y estas son unas células que en algunas ocasiones las vamos a encontrar y nos va a llamar la atención, porque son unas células bastante grandes, ¿no? No son como, o sea, si uno dice 12 a 30 micras comparada con un leucocito, es como 2 veces un leucocito, y a uno le llama la atención porque es grandota, y pueden presentar un núcleo y adentro algunas vacuolas. Uno ve que tienen unas vacuolas grandes o como si fueran multinucleados, por decirlo así, pero redonditos estos núcleos. Y esas pueden tener, dice, presencia de lisosoma, pueden tener varias vacuolas con sus elementos fagocitados al interior. Esta es una célula que no pasa desapercibida y cuando la encontramos la vamos a informar. Eso se informa en otros. Bien, entonces aquí les dejo también, porque si en algún momento estamos mirando al microscopio y vemos esta célula grande, que no es del tejido renal, es de diferentes orígenes, de una célula hística, y que se presenta en procesos inflamatorios. Como dice ahí, presenta en procesos inflamatorios y enfermedades inmunes. Ahí la podemos asociar. Ahora, tenemos acá cilindros, son otros elementos que vamos a revisar. En el año 1842, Henle, ¿ya? Cuando hablamos de este señor, el asa de Henle y Rábida, en 1867, empezaron a ver que ellos, al observar al microscopio, veían unos elementos. Estos elementos era como un molde proteico, algo como yo siempre les digo, es como una gelatina incolora o algo que se estaba gestando ahí en la orina, veían estos elementos al microscopio. Y estos cilindros son unos moldes proteicos formados principalmente por una proteína, que es la proteína de Tamm-Horsfall, que se llama uromodelina o uromucoide. Su morfología es que tiene lados paralelos, bordes romos y el tamaño depende del túbulo donde se forme, ¿ya? Entonces, los cilindros, estos moldes proteicos, están formados por una proteína que se secreta en el sistema renal. Entonces, esta proteína de Tamm-Horsfall, que forma los cilindros, tiene un peso molecular de 80 kilodalton, un 30% de hidrato de carbono, se polimeriza y forma geles de alto peso molecular. Es secretado en la porción ascendente del asa de Henle, la más distal, y su capacidad de gelificación se incrementa en presencia de calcio, sodio, albúmina y, como dice ahí, de otra proteína, que es la proteína de Bence-Jones.
La proteína de Bence-Jones está relacionada con la inmunoglobulina, son las cadenas livianas de la inmunoglobulina. Entonces, esto acá que tenemos, que esta proteína de Tan-Horsfall no solamente va a formar parte de los cilindros, ¿no? Su función única se ha visto que no es solamente formar parte de los cilindros, forma parte de ellos y además de otras proteínas, ¿no? y como la albúmina, la proteína Bence-Jones y algunos iones, pero se ha visto que esta proteína de Tan-Horsfall tiene otro sentido, su existencia no es solamente formar parte del molde proteico de los cilindros, sino que se ha visto que previene las infecciones del tracto urinario, previene las litiasis, es un detoxificante renal de citoquinas, también es un protector osmótico, puesto que a este nivel, ¿ya? Cuando tenemos en esta parte del asa, hay una presión extremadamente elevada, esa presión que ejerce, y ningún tejido podría soportar esas presiones, pero el tejido renal sí lo soporta, ¿ya? Esta presión, y se le atribuye que esa protección está dada por la proteína de Tan-Horsfall. También constituye, por supuesto, la matriz de los cilindros, pero para que vean que esta proteína que es propia, que es secretada a nivel de los riñones, a nivel del nefrón, como dice ahí, en la porción ascendente del asa de Henle, la más distal, tiene funcionalidad para evitar estas infecciones del tracto urinario. Bien, ¿cuál es el origen del cilindro? El cilindro se origina en el túbulo distal y colector principalmente, es decir, que si nosotros estábamos acá, porque recuerden que esto se secreta por aquí, ¿no? Aquí se empieza a secretar esta proteína de Tan-Horsfall, pero acá en el túbulo distal ya es donde se empiezan a formar y en el túbulo colector. ¿Qué favorece su formación? El pH ácido de la orina lo favorece, un volumen urinario disminuido, una alta osmolaridad, presencia de algunas proteínas, como la mioglobina, la hemoglobina, ¿no? Eso favorecen la formación de este cilindro. Y aquí está una configuración final donde se dice que tenemos a la proteína de Tan-Horsfall, aquí en el centro proteico, tenemos unas cadenas laterales que exponen a ciertos grupos carboxilos, aminos, hidroxilos, y que pueden interaccionar con otras proteínas plasmáticas como ¿qué? Como la albúmina, o proteínas como la mioglobina o la hemoglobina. Y ahí se empieza a formar este molde proteico. Bien, de este molde proteico que vemos acá, nosotros podemos clasificarlo de distintas formas. Tenemos unos cilindros que se van a llamar hialinos, otros leucocitarios, tenemos unos cilindros hemáticos, cilindros epiteliales, granulosos, gruesos o finos, grasos y serios. ¿Ya? Hay una gran clasificación y nosotros debemos ser capaces de reconocerlo. Bien, el cilindro hialino es un cilindro que es el que presenta una mayor frecuencia, pero es un cilindro que cuesta un poco encontrarlo, ¿ya? Porque es semitransparente e incoloro. Y como les vuelvo a repetir, como lo explicaba yo siempre a los estudiantes, es como tener gelatina incolora, ¿no? Un trozo de gelatina incolora en agua. Cuando yo tengo un trozo de gelatina incolora en agua, si lo miro en un solo plano, puede que no la vea. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, por decirlo de alguna forma, mover el contenedor para ver que aparezca. En el caso del cilindro les va a pasar lo mismo, pero ustedes como no pueden mover el contenedor ni el portaobjeto, lo que van a mover es el micrométrico. Y ahí aparece esto. ¿Lo alcanzan a distinguir? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ya se ve. Y esto no se les puede pasar de vista, porque muchas veces cuando vemos a las muestras, vemos que esto cuesta un poco mirarlo, porque aquí lo vemos porque está tomado de una manera, la fotografía, se movió el micrométrico para poder verlo bien.
Y ahí uno lo ve, pero si uno pudiera mirar, si yo no le pusiera esas flechitas ahí, a lo mejor pasarían como dos líneas que uno no les ve ¿cómo se llama? Que tienen una forma dada. Lo otro importante, bueno, como dice ahí, índice de refracción cercano al medio que lo rodea, por eso nos cuesta mirar. Normalmente no se encuentran en orina en gran cantidad, pero aquí el ISP da valores por campo de 0 a 2. Yo diría que es bastante elevado este valor, pero pudiéramos no encontrarlo. Pero pudiera aparecer en condiciones fisiológicas después de un ejercicio intenso y después de una deshidratación, ¿ya? Casos patológicos, falla cardíaca congestiva, infección urinaria, síndrome nefrótico empiezan a aparecer, pero en mayor cuantía. Entonces, en algunas ocasiones cuando trabajábamos con los estudiantes, ellos llevaban su propia orina, que era el primer examen. Yo siempre les decía, cada uno revise su orina para ver en qué condiciones estamos. Recuerden que la orina, hacíamos el examen de orina completa de cada uno y podíamos ver esto, y a veces encontrábamos algunos cilindros y hialino, entonces se tendían a asustar, pero puede aparecer en condiciones fisiológicas. Deshidratación, por ejemplo, haber tenido un cuadro febril y nos van a aparecer estas proteínas. ¿Y por qué en una deshidratación? Como dijimos, una de las condiciones era que disminuyera el volumen urinario, y en la deshidratación, por supuesto, desciende el volumen urinario, entonces eso favorece que se puedan formar los cilindros. Tenemos acá el cilindro leucocitario, y como su nombre lo dice, de aquí en adelante vamos a ir viendo los elementos que se pueden depositar en este molde proteico. Estos van a ser leucocitos atrapados en la matriz proteica, ¿no? Que tenemos acá en esto. Es como si aquí al cilindro hialino le hubiéramos puesto estos leucocitos. Y también en algunas ocasiones se pueden formar por centrifugación, acúmulos similares al cilindro. ¿Y en qué casos de centrifugación? Es cuando yo les decía al principio, cuando estamos apurados, ¿no? Esto yo lo quiero sacar más rápido, entonces voy a poner la centrífuga con mayores revoluciones y voy a esperar menos minutos. Por lo tanto, aquí voy a generar un artefacto, por decirlo así, porque no es real. Y además, los cilindros leucocitarios van a estar asociados cuando tengamos muchas veces mayor presencia de leucocitos, ¿no? O que no van a ser esos 0 a 2 por campo y tengamos cilindro leucocitario en abundante cantidad, por decirlo. Tiene que haber una correlación. Están presentes en infección renal e inflamación no infecciosa, se observan en pielonefritis, nefritis intersticial y nefritis lúpica. Además pueden presentarse en enfermedad glomerular. Chicos, ¿les parece si hacemos un alto o no? Porque estaba mirando la hora y se me había pasado. Para poder continuar, ¿cómo están? Unos 15 minutos, ¿les parece o no? Sí, Ya, profe. profe. Sí, vamos a quedar aquí en los cilindros y vamos a detenerse. No había visto la...